luchaban descalzos, vestían ropas raídas. Muchas veces se alimentaban solo de lo que encontraban en la manigua. Eran campesinos, eran esclavos liberados, eran mujeres y hombres libres que con machetes y coraje desafiaron al imperio español. Esta es la historia de un ejército desigual que logró derrotar a uno de los ejércitos mejor preparados de su tiempo. En las montañas de Cuba, los rebeldes recibieron un nombre que al inicio no les pertenecía: Mambí, una palabra usada antes en Santo Domingo que los españoles trajeron para burlarse de los insurgentes. Pero lo que comenzó como insulto pronto se convirtió en símbolo de orgullo. Los cubanos lo adoptaron como estandarte de resistencia y el mundo los conocería desde entonces como los mambises. No un ejército regular, sino un pueblo en armas, marcado por un nombre que aún hoy inspira respeto y valentía. Olvida los uniformes relucientes y las botas brillantes de los ejércitos europeos. Los mambises vestían como campesinos, camisas sencillas, pantalones rudos, sombreros de yarey y descalzos muchas veces. No había fábricas que los vistieran, ni un gobierno estable que los financiara. En su lugar, la selva era su escudo y la ropa del campo, su uniforme. Aún así, en esos trajes humildes, con machete en mano, escribieron páginas de historia que rivalizan con las de cualquier ejército regular del mundo. El machete, una herramienta de trabajo, convertida en el arma más temida de la independencia cubana. Mientras los españoles confiaban en fusiles y bayonetas, los mambises lanzaban cargas veloces con machetes en alto. El sonido metálico, seguido de un grito de guerra, era suficiente para aterrorizar a batallones enteros. El machete no necesitaba balas ni pólvora, solo el coraje del hombre que lo blandía. Y en cada golpe, los españoles entendieron que luchaban contra un enemigo al que no podían doblegar fácilmente. El ejército libertador no fue un ejército de élites, fue un ejército del pueblo: campesinos, esclavos liberados, mulatos, mujeres e incluso algunos hacendados. Unidos bajo una misma bandera, olvidaron diferencias raciales y sociales en nombre de la independencia. En sus filas se levantaron héroes como Antonio Maceo, el titán de bronce, que demostraron al mundo que la libertad de Cuba era una causa que no conocía color ni condición. Esa diversidad fue, al mismo tiempo, su mayor fuerza y su mayor orgullo. Los mambises nunca pelearon como un ejército regular. Su campo de batalla era la manigua, la selva cubana. Desde ahí atacaban rápido y desaparecían sin dejar rastro. Los españoles, pesados y rígidos, se desesperaban persiguiendo sombras entre los árboles. Los mambises sabían que no podían ganar en número, pero sí en ingenio. Cada golpe era certero, cada retirada calculada. La guerrilla se convirtió en su marca y la selva en una aliada inseparable. En esa guerra de desgaste los españoles perdían más que los cubanos. La guerra en la manigua no solo era contra los españoles, también contra las enfermedades y las heridas. Los mambises improvisaban hospitales en bohíos, cuevas o bajo los árboles. Médicos y enfermeras utilizaban plantas, cortezas y ungüentos de la tradición popular porque los recursos eran escasos. Amputaciones a la luz de una lámpara, curas con machetes aún calientes para detener la hemorragia. Así era la medicina mambisa, una lucha paralela, silenciosa, en la que también se derramaba valor para mantener vivo al ejército. En plena guerra, la comunicación era un arma tan valiosa como las balas. Los mambises crearon un sistema secreto de mensajería conocido como el correo mambí. Hombres a pie, a caballo e incluso palomas mensajeras llevaban noticias de un campamento a otro, cruzando montes y trochas bajo la amenaza constante de la captura. Sin telégrafos ni grandes redes, estos correos anónimos mantuvieron viva la coordinación de un ejército que parecía invisible. Cada carta escondida, cada mensaje cifrado, fue también un golpe contra el poder colonial. El descanso era un lujo que los mambises rara vez podían permitirse. Dormían poco y casi nunca en el mismo lugar 2 noches seguidas. La movilidad era su seguro de vida. Bajo el cielo estrellado, con el machete cerca y los caballos listos, permanecían alerta a cada ruido de la selva. Los españoles, en cambio, se acostumbraban a los cuarteles rígidos. Esa diferencia era vital. Los mambises estaban entrenados para vivir en movimiento, convirtiendo el insomnio en una estrategia de resistencia constante. Entre marchas, batallas y noches interminables, la música acompañaba a los mambises. Guitarras, maracas y voces improvisaban décimas que hablaban de la patria, de la familia lejana o de la esperanza de un futuro libre. La música no era simple entretenimiento, era un arma moral. Recordaba que la lucha tenía un sentido más grande que la guerra misma.
Y en medio de la oscuridad de la manigua, esas canciones se convertían en faros de esperanza, manteniendo viva la llama de la independencia. No solo hubo hombres en la manigua, muchas mujeres lucharon hombro a hombro con los mambises. Mariana Grajales, madre de los Maceo, inspiró generaciones enteras. Ana Betancourt defendió los derechos de la mujer en plena asamblea independentista. Y muchas otras, anónimas, empuñaron machetes y rifles, curaron heridos, llevaron mensajes y arriesgaron su vida. El papel femenino en la independencia no fue secundario, fue esencial. Ellas también fueron mambisas, guerreras invisibles en los libros pero inmortales en la historia de Cuba. En las montañas de Cuba, los rebeldes recibieron un nombre que al inicio no les pertenecía: Mambí, una palabra usada antes en Santo Domingo que los españoles trajeron para burlarse de los insurgentes. Pero lo que comenzó como insulto pronto se convirtió en símbolo de orgullo. Los cubanos lo adoptaron como estandarte de resistencia y el mundo los conocería desde entonces como los mambises. No un ejército regular, sino un pueblo en armas, marcado por un nombre que aún hoy inspira respeto y valentía. Olvida los uniformes relucientes y las botas brillantes de los ejércitos europeos. Los mambises vestían como campesinos, camisas sencillas, pantalones rudos, sombreros de yarey y descalzos muchas veces. No había fábricas que los vistieran, ni un gobierno estable que los financiara. En su lugar, la selva era su escudo y la ropa del campo, su uniforme. Aún así, en esos trajes humildes, con machete en mano, escribieron páginas de historia que rivalizan con las de cualquier ejército regular del mundo. El machete, una herramienta de trabajo, convertida en el arma más temida de la independencia cubana. Mientras los españoles confiaban en fusiles y bayonetas, los mambises lanzaban cargas veloces con machetes en alto. El sonido metálico, seguido de un grito de guerra, era suficiente para aterrorizar a batallones enteros. El machete no necesitaba balas ni pólvora, solo el coraje del hombre que lo blandía. Y en cada golpe, los españoles entendieron que luchaban contra un enemigo al que no podían doblegar fácilmente. El ejército libertador no fue un ejército de élites, fue un ejército del pueblo: campesinos, esclavos liberados, mulatos, mujeres e incluso algunos hacendados. Unidos bajo una misma bandera, olvidaron diferencias raciales y sociales en nombre de la independencia. En sus filas se levantaron héroes como Antonio Maceo, el titán de bronce, que demostraron al mundo que la libertad de Cuba era una causa que no conocía color ni condición. Esa diversidad. Los mambises nunca pelearon como un ejército regular. Su campo de batalla era la manigua, la selva cubana. Desde ahí atacaban rápido y desaparecían sin dejar rastro. Los españoles, pesados y rígidos, se desesperaban persiguiendo sombras entre los árboles. Los mambises sabían que no podían ganar en número, pero sí en ingenio. Cada golpe era certero, cada retirada calculada. La guerrilla se convirtió en su marca y la selva en una aliada inseparable. En esa guerra de desgaste los españoles perdían más que los cubanos. En plena guerra, la comunicación era un arma tan valiosa como las balas. Los mambises crearon un sistema secreto de mensajería conocido como el correo mambí. Hombres a pie, a caballo e incluso palomas mensajeras llevaban noticias de un campamento a otro, cruzando montes y trochas bajo la amenaza constante de la captura. Sin telégrafos ni grandes redes, estos correos anónimos mantuvieron viva la coordinación de un ejército que parecía invisible. Cada carta escondida, cada mensaje cifrado fue también un golpe contra el poder colonial. La guerra en la manigua no solo era contra los españoles, también contra las enfermedades y las heridas. Los mambises improvisaban hospitales en bohíos, cuevas o bajo los árboles. Médicos y enfermeras utilizaban plantas, cortezas y ungüentos de la tradición popular porque los recursos eran escasos. Amputaciones a la luz de una lámpara, curas con machetes aún calientes para detener la hemorragia. Así era la medicina mambisa, una lucha paralela, silenciosa, en la que también se derramaba valor para mantener vivo al ejército. El descanso era un lujo que los mambises rara vez podían permitirse. Dormían poco y casi nunca en el mismo lugar 2 noches seguidas. La movilidad era su seguro de vida. Bajo el cielo estrellado, con el machete cerca y los caballos listos, permanecían alerta a cada ruido de la selva. Los españoles, en cambio, se acostumbraban a los cuarteles rígidos. Esa diferencia era vital. Los mambises estaban entrenados para vivir en movimiento, convirtiendo el insomnio en una estrategia de resistencia constante. Entre marchas, batallas y noches interminables, la música acompañaba a los mambises. Guitarras, maracas y voces improvisaban décimas que hablaban de la patria, de la familia lejana o de la esperanza de un futuro libre. La música no era simple entretenimiento, era un arma moral. Recordaba que la lucha tenía un sentido más grande que la guerra misma.
Y en medio de la oscuridad de la manigua, esas canciones se convertían en faros de esperanza, manteniendo viva la llama de la independencia. No solo hubo hombres en la manigua, muchas mujeres lucharon hombro a hombro con los mambises. Mariana Grajales, madre de los Maceo, inspiró generaciones enteras. Ana Betancourt defendió los derechos de la mujer en plena asamblea independentista. Y muchas otras, anónimas, empuñaron machetes y rifles, curaron heridos, llevaron mensajes y arriesgaron su vida. El papel femenino en la independencia no fue secundario, fue esencial. Ellas también fueron mambisas, guerreras invisibles en los libros pero inmortales en la historia de Cuba. Los mambises no fueron un ejército al estilo europeo. Fueron campesinos, esclavos liberados, mujeres y hombres sencillos que, armados con machetes y valentía, desafiaron a uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Con ingenio cruzaron trochas, con fuego quebraron la economía colonial, y con juramentos sagrados mantuvieron viva la esperanza de una Cuba libre. La suya no fue solo una guerra militar, sino también cultural y espiritual. Una lucha que trascendió generaciones y se convirtió en símbolo eterno de resistencia. ¿Era Tropicana el cabaret más popular de Cuba durante los años 50? En el corazón de La Habana, entre palmas y estrellas, existe un lugar que no solo fue escenario de espectáculos inolvidables, sino que también marcó una época y definió un estilo, el cabaret Tropicana. Dicen que Yarini fue el más guapo de todos, pero en los callejones y en las esquinas, se susurra que hubo otros igual o más temidos. Hoy te traigo 3 nombres que, tal vez, le disputaron el trono o solo vivieron en la leyenda. Antonio Maceo, conocido como el Titán de Bronce, fue uno de los líderes más emblemáticos de la Guerra de Independencia de Cuba. Su valentía, estrategia militar y liderazgo lo convirtieron en un símbolo de resistencia y en un objetivo constante para sus enemigos. Hoy exploraremos los intentos más impactantes por acabar con su vida. En las profundidades de la manigua cubana, donde el machete y el fusil escribieron la historia de un pueblo en lucha, existió un código de honor no solo frente al enemigo, sino entre los mismos combatientes mambises. Hoy exploraremos una faceta poco conocida de las guerras de independencia de Cuba.